Quiero invitar ahora a nuestro escenario virtual a Juliana Muñoz Toro. Juliana es colombiana y es la autora de un libro muy reciente, de una editorial muy joven colombiana que se llama Lazo Libros, y el libro se llama El vuelo de las jorobadas. Juliana, hola Juliana, apareció Juliana. Hola, buenas tardes, Catalina y quienes están conectados. Muy bien, contentísima de estar acá en tan súper buena compañía que estoy disfrutando ya de estas charlas. Voy a presentarte antes de cederte el escenario. Me parece que también vamos a tener algunas páginas de tu libro abiertas para que la gente también pueda como darse una idea de este libro precioso, ilustrado por Dipacho, tengo que decir, que fue ilustrador y de alguna manera también autor importante de este libro. Juliana es escritora y periodista, ha publicado novelas y cuentos en distintas editoriales y medios colombianos. Y El vuelo de las jorobadas, y la jorobada se refiere a las ballenas, por supuesto, es su primer libro informativo y el primero que publica con Lazo Libros. Sus escritos parten de lo cotidiano y se enriquecen de imaginación y poesía para conectar a lectores de todas las edades. Juliana, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Qué rico aquí hacernos compañía en esta tarde, como ya saben, lluviosa en Bogotá. Bien, yo quiero acá, presentar este libro y ojalá contagiarles esta fascinación con la que lo hicimos, también esta emoción con la que lo pueden leer, que es El vuelo de las jorobadas, las ballenas yubartas, que llegan todos los años al Pacífico colombiano. Y creo que de ahí puede nacer como la idea de este libro que se le ocurrió a Paula Guerra, que es la editora de Lazo Libros, que es la primera y hasta el momento la única editorial colombiana especializada en libros de no ficción para niños y para niñas. Y ella, claro, se le ocurre esto porque dice, estamos en este país que es la salacuna de estas gigantescas del océano. Queremos contarle esta historia a los niños y a las niñas y por supuesto a los adultos, porque espero que todos coincidamos en que la literatura infantil es también literatura para todo el mundo, solo que no excluye a los niños y a las niñas. Entonces, yo había escrito una novela que se llama Mi hermana Juana y las ballenas del fin del mundo, que salió con Planeta Lector. Entonces, Paula sabía de mi fascinación por estas gigantescas ballenas y me invita a ser parte de este proyecto. Me gustó muchísimo que desde el comienzo se concibió como un trabajo en equipo. Sé que estaban preguntando también por el tema del ilustrador y entonces a este equipo entró Dipacho, que es autor colombiano y en este caso también pues es importante decir no solo ilustrador, artista, sino autor porque él también hace parte de cómo se concibe esta historia, porque nuestra idea era que el texto y la imagen no estuvieran desligados, no fueran cada uno por su camino, sino que se dieran la mano, se abrazaran y así contaran esa historia de las ballenas. Y me voy a referir mucho a la historia, y aunque sea un libro de no ficción, un libro informativo, porque algo que surgió mucho en la creación de este libro fue, claro, van a aprender sobre las ballenas, vamos a darles datos sobre las ballenas, vamos a contarles muchas cosas de las ballenas que son ciertas, pero también les queremos contar una historia, y es la historia de ese viaje que hacen las jorobadas desde la Antártida hasta el Pacífico colombiano, todos los años, durante toda su vida.
Este es un viaje, ¿cómo no lo vamos a relatar así, como un viaje, como una crónica de viaje llena de aventuras, de obstáculos, de depredadores, de muerte, de alimentación, de todas las cosas por las que tienen que pasar las ballenas y que además nos enseñan un poco de esa nobleza que tienen y bueno, ya entraré un poco más en ese tema. Entonces queríamos contarlo así con ese hilo, ese va a ser el hilo que une los demás elementos. Entonces nos sentamos con Paula, con Dipacho, a conversar sobre este viaje y a mí me gustó muchísimo desde el comienzo contar con este trabajo en equipo con el ilustrador, ya que él pensó de una vez el libro, lo imaginó, trajo el storyboard y entonces, por ejemplo, ahora que avancemos un poco más en las páginas que les estamos enseñando, van a ver un mapa y entonces él se imaginaba, listo, como es un viaje, entonces el libro puede tener estos instantes del mapa por donde van pasando las ballenas, qué hay en esa parte de Latinoamérica, entonces, por ejemplo, ahí vemos que parten de la Antártida, entonces todos estos animales que hay en la Antártida, y este recorrido, cuántos kilómetros tiene este recorrido, qué está, y ahí en esas páginas, por ejemplo, hacer como una nota de bitácora de viaje, y al lado izquierdo iba a ir como el relato central. Entonces también vamos a encontrar en el libro diversas cápsulas que son las infografías, donde si avanzamos ahí, exacto, esa es una de las páginas favoritas, podemos ver la anatomía de la ballena yubarta, entonces presentar también esta información de una forma como divertida, con algo del sentido, con algo de sentido de humor, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le ocurre a Dipacho cuántos pingüinos pueden juntos forman una ballena, ¿no? Y así entonces también mencionar esas características especiales, porque son las de grandes alas que les permiten estas ballenas. Imaginamos juntos esta sección abajo a la izquierda que se llama el preguntario, donde preguntamos cuánto pueden medir, si son más grandes las hembras o los machos, y esto, ya que he tenido la oportunidad de presentar este libro con niños y niñas, es fantástico porque ellos se animan a responder, no hay un problema con el error, sino es un juego en el que al final, cuando tienen las respuestas, van a aprender. Entonces, bien, con esas primeras reuniones inicia este viaje. Ya después, entonces, yo me reúno, lo que hago primero es una investigación como lo más profunda que puedo. Digamos, por fortuna, tengo una formación de periodista, entonces hice esta investigación con biólogas que son tal vez entre el top de personas que más saben en este país y de Latinoamérica de las ballenas jorobadas. Entonces conversé con Lilian Flores González, que es la directora de la Fundación Yubarta, con Susana Caballero Gaitán, que es profesora de la Universidad de los Andes, con Natalia Botero Acosta, que es la directora de la Fundación Acuáticos de Colombia. Me senté con cada una de ellas y les hice muchas preguntas sobre las ballenas. Y acá me encanta además pues pensar, este libro no solo está pensado para que también sea para niños, sino que yo también me sentí una niña preguntando, ¿no? O sea, yo no pretendí saber nada sobre las ballenas. Yo hacía preguntas que podían sonar tal vez muy inocentes, muy básicas, pero en esas preguntas era tal vez donde habitaba una información increíble, ¿no? Tal vez, ¿qué pasa cuando muere una ballena? ¿Por qué muere una ballena? Por ejemplo, ¿las ballenas hacen duelo o no hacen duelo? Y encontré mucho que en mis preguntas hay como esa necesidad de humanizar al animal y como intentarlo entender desde nuestra mirada humana, como si ellos se comportaran como nosotros, y ahí hubo también un proceso muy interesante de no humanizar, sino de entender que se comportan de otra manera, por supuesto. Entonces, bueno, y fue además delicioso porque me senté y ellas me daban además como clases de biología marina básica, y todo este contexto a mí me sirvió para realmente aprender
a ayudarme con toda la información y empezar a contar la historia. Entonces era como un poco, yo pienso, poner el dato en movimiento, ¿no? No solo llenar el libro de cifras, de datos curiosos, sino cómo los pongo en movimiento, cómo los pongo en vuelo para ir en sintonía con lo que trata el libro, cómo los pongo en la acción de la ballena. Entonces yo imaginaba esta ballena hembra que sale de la Antártida, porque está lista para dar a luz a sus ballenatos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo inicia este viaje? Y me hubiera gustado mucho viajar a la Antártida y hacer todo el recorrido de las ballenas, porque lo que yo también quería transmitir era todo eso sensorial, que para mí es muy importante, digamos, desde mi experiencia como en la narrativa, como con mis otros libros. Entonces, ¿cómo hago sentir también al lector ahí, ¿no? No solo llenarlo de datos y que puedan decir cuánto pesa una ballena, sino sentirse por un momento en la Antártida o incluso en el Pacífico colombiano si no han ido. Entonces, ¿cómo es ese frío? ¿Qué tan frío es? ¿Qué se ve? ¿Cómo es el blanco? ¿Qué tan blanco es el blanco? Entonces, por fortuna tenemos internet, entonces abrí videos de YouTube, de la Antártida, de científicos, escuché muchos sonidos de ballenas, las vi saltando del agua una y otra vez para poder describir ese movimiento, porque siento que una capacidad que tienen los libros es que no son planos, sino eso, transmiten también ese movimiento. Pueden ser también un documental, una película. Y eso quería yo como que el lector pudiera sentir. Entonces, así fue iniciando este viaje y descubrí cosas muy interesantes que quise contar en el libro, como por ejemplo la importancia de las ballenas en el medio ambiente, ¿no? Lo que ellas comen y cuando ellas hacen popó, el popó lo importante que es para que sea un abono para el océano, para que se alimente el fitoplancton y este a su vez libere oxígeno y capture dióxido de carbono, ¿no? Es un tema precioso. El tema de la muerte, como he dicho, para mí es muy importante. Y como ven, esos son estos grandes temas de la vida, ¿no? La vida, la muerte, que uno también puede contar en un libro. Acá vemos en la pantalla lo que les cuento de ese ciclo alimenticio y la importancia de las ballenas en el medio ambiente. Entonces, estos temas profundos de la vida, como la muerte, también pueden ir en estos libros, también pueden ir estas reflexiones casi que filosóficas en este libro de no ficción. Fuimos como muy delicados con la forma de escribir, que también, digamos, representara mi estilo, mi voz, que busca ser poética, que busca acariciar al lector, pero que fuéramos al mismo tiempo muy rigurosos con el dato. Se lo dimos el libro a las biólogas al final para que nos hicieran el favor, nos apoyaron muchísimo, que revisaran, que no se fuera ningún dato mal, que no se, de hecho hubo cosas en las infografías que tuvimos que cambiar porque tal vez no habíamos entendido del todo bien. O sea, quisimos como certificar que fuera lo más verdadero que se pudiera, teniendo en cuenta además que muchas cosas se basan en teorías, porque pues por supuesto son animales que son muy que son muy difíciles de estudiar, ¿no? Por pues, el hábitat en el que están, pero gracias a la fotografía, a muestras que se recolectan, al trabajo de muchos años de científicos, y esto quiero resaltar con este libro, ¿no? Es como a mí me tomó un tiempo investigar, me tomó un tiempo pensar y sentir, pero a ellos les toma mucho tiempo poder hacer este libro. Entonces, bueno, yo creo que yo puedo seguir de largo, pero entonces tal vez si tienen preguntas, voy a hacer aquí entonces una pausa para que Catalina me indique si hay algo en lo que quieran que me detenga. Hola, sí, el tiempo vuela en ese... El tiempo vuela. Pues tengo varias preguntas, sobre todo he visto muchísimos comentarios que te gustará luego leer, los hemos proyectado algunos. Hay un comentario que quería resaltar antes de dar paso a las preguntas de Doris sobre los proyectos de aula,
porque precisamente este tipo de libros informativos, digamos, son clave para integrar en el aula por medio de lo que se llama un proyecto de aula. En las charlas que tuvimos hace como 15 días con Yolanda Reyes se mencionan los proyectos de aula, y en el curso virtual que tenemos con Yolanda Reyes se habla de cómo hacer un proyecto de aula e incentivar a los chiquitos a escribir textos informativos y aprender a hacerse preguntas y explorar, digamos, esas preguntas hasta sus últimas consecuencias. Un poco como tú misma describiste tu escritura. Pregunta Iris Gutiérrez. El vuelo, entre comillas, de las jorobadas me suena a licencia poética. ¿Cómo manejar el asunto de los recursos literarios en un libro de no ficción? Y en esa misma línea, dice ella, ¿la ilustración debe ser realista? Bien, sí, nos dimos unas licencias poéticas que sentimos que no iban en contra de la información científica, sino que entraban a iluminar, ¿no? En este caso, el vuelo, por ejemplo, tiene que ver, no es como tan gratuito, tiene que ver con el nombre científico de las ballenas jorobadas, que son las ballenas de grandes alas, ¿no? Entonces, la metáfora ya está en la palabra científica y son de grandes alas por esas aletas tan grandes que tienen, por la forma en que nadan, por esa como pareciera lo livianas que son cuando van por el mar. Entonces, por supuesto, uno puede pensar ahí muchas metáforas, pero insisto que son metáforas que no te hacen perder del camino, sino que iluminan algo que es real. Y con la ilustración también se manejó ese balance entre ser también como muy rigurosos. Por ejemplo, hay una ilustración en que mostramos los hoyos nasales de la ballena, que son dos, por ejemplo. O el tema de las barbas, o el tema de los balanos que se le pegan a las ballenas, ¿no? Son como cosas muy específicas, pero Di Pacho también tiene ese toque humor, entonces también juega con el trazo, con la forma de pintar, con los ojos tal vez un poco más grandes de los que lo tendrían las ballenas, para que también como que de este aspecto, no sé, como tan colorido que tiene el libro, tan bello. Me imagino, evidentemente, Di Pacho no está acá, que para él, así como para ti hubo un proceso de investigación y aprendizaje para la escritura, igual le debió ocurrir a él a la hora del dibujo, ¿cierto? Sí, no, y lo puedo certificar porque muchas también nos reunimos aparte juntos, yo les mostraba mis referentes, le llevaba las presentaciones que me daban las biólogas, se las llevaba a Di Pacho también para que él tuviera referentes, entonces fue un ir y venir de información muy interesante. Nos preguntan Alejandra Méndez, estudiante de la Maestría de Estudios Editoriales del Caro y Cuervo, porque la conozco. Supongo que pregunta por el proceso editorial de este libro y si tú decidiste qué datos o qué información aparecería en el libro, o cómo fue, digamos, supongo que esa negociación de la información que sale y no sale allí. Pues estuvo esta negociación inicial en la que pensamos en la estructura del libro. Entonces pensamos en que hubiera una parte de historia, de mapa y de infografías. Entonces ya teniendo eso claro, ya con la información que yo iba adquiriendo, yo proponía qué tipo de información podía tener el libro. Paula, la editora, que es la editora, fue muy sensible también en la forma en la que publica, o sea, el tamaño que elige, la chaqueta, el papel, o sea, ya estuvo a cargo de unos detalles, de que al final hubiera un código QR para que pudiera tener como el saludo de los autores, de que el libro pudiera tener una parte en la que se abre para que podamos ver el mapa del mundo. Ya todas esas decisiones que entraban también a sumarle el libro, fue una fortuna contar con Paula para este proceso. Voy a juntar 3 preguntas para darle paso a nuestro siguiente invitado. Y lo que te digo, te invito a que leas los comentarios porque, bueno, hay muchos elogios, entonces estarás muy feliz de leerlos. Nos preguntan junto las 3 preguntas. La primera,
¿Cómo te imaginas tú este libro tuyo de las ballenas en un contexto de mediación o de promoción de lectura? O sea, ¿cómo te imaginas que se puede hacer promoción de lectura con este libro? La segunda pregunta o solicitud, y va para el resto de autores si la escuchan, y yo creo que esta pregunta puede también retornar a quien no la hizo al puro final del segmento, y es si conoces pautas para el desarrollo de pensamiento crítico. Y la tercera pregunta, más difícil y recurrente desde hace un año en estos espacios virtuales, es cómo llevar este tipo de textos y este tipo de libros o de conocimiento a zonas rurales donde la conectividad falla o no la hay. Claro. Bien, empiezo por la segunda, leer. El pensamiento crítico, bueno, hay muchas formas, pero leer, sentarse a conversar sobre el libro, que no solo sea como la tarea, sino darle la oportunidad a los niños y a las niñas de que conversen, de que hagan preguntas y de que propongan finales distintos, si fuera pues una narración o que se hagan más preguntas y que también exploren por su cuenta la lectura. Y la primera y la tercera creo que las puedo juntar un poco porque tiene que ver con lo experiencial y quiero contar así muy rápidamente que hace poco estuvimos con, pues gracias a Lazo y a la Fundación Motete, estuvimos en el Flecho, que es la feria del libro y la escritura de Chocó. Entonces estuvimos en Chocó presentando este libro en zonas donde la conectividad es muy baja, con niños de Bahía Solano y con niños de Quibdó. Y fue justamente muy bello porque pues si bien no conocían del libro, poder llevarles el libro, poderlos presentar, que ellos lo tocaran, que se queden con ellos en la librería de Cocorobé, que pudieran hacer preguntas, que también pudieran participar y responder y mostrar que ellos también sabían de las ballenas, sobre todo los que habitaban en Bahía Solano. Fue una experiencia genial. También fue el bibliocarrito, iba por diferentes zonas como apartadísimas y llevaba y abría el libro y llamaba a los niños con altavoz y los niños se juntaban así, pero emocionadísimos porque llegaban los libros a ellos, ¿no? Yo creo, si los niños no van a los libros, llevad los libros a los niños. Entonces creo que eso fue muy, muy interesante. Sí, yo ahí a esa pregunta pensaba en las revistas. Yo, de niña, que creo que no existían estos libros, para mí era un placer las revistas de National Geographic, que estaban viejas, eran viejísimas y no tienen fecha de vencimiento. Pienso que eso es una cosa interesante, este tipo de libros, y es que no están atados a una coyuntura. Entonces, yo recuerdo ver esas revistas de National Geographic y de Egipto. Entonces, pues no, la información no se va a desactualizar mucho, que digamos. Entonces, en revistas quizás haya buen material que se pueda llevar a esas comunidades donde no hay internet, pensaba yo. Pero bueno. Juliana, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por entrar a Makemake y a Lazo Libros. Un saludo y bueno, ya. A ustedes, muchísimas gracias. Ojalá nos veamos en redes. Mi Instagram es Juliana de Laurel. Ahí pongo también mucho los procesos creativos que sigo con los libros y a Lazo Libros, donde pueden ver más de este vuelo de las jorobadas. Mil gracias, un abrazo y que siga el evento. Chao.